¿Qué tal, mis hermanos? Que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de poder presentarles algo más de su palabra. Este domingo, pues por cuestión del clima, no pudimos transmitir, pero bueno, vamos a hacer esta grabación con el propósito de que la enseñanza del domingo también pueda llegar a ustedes y pueda asimismo estar grabado en nuestras redes para que pueda estar a su disposición. Como pues vieron durante la música, el tema es gracia antes que todo fuese. Y bueno, vamos a estudiar en el libro de Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 y 14. Bueno, ustedes pueden detener el video, yo voy a ir un poquito rápido. Dice de la siguiente manera, Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a nuevamente rogar la dirección del Señor y que sea Dios quien exalte su propia palabra. Vamos a orar. Soberano y eterno Señor, Padre, aunque esta es una grabación, Señor, pero en cualquier cosa que hacemos, Señor, necesitamos tu dirección, necesitamos tu ayuda, Señor, y sobre todas las cosas al exponer tu palabra. Por eso te ruego, Señor, que bendigas este mensaje, Señor, que pueda ser recibido en el corazón de mis hermanos. Tú sabes, Señor, que el propósito en mi corazón, y yo sé que en tu palabra, es que tu nombre sea glorificado como el único y suficiente Salvador que necesitamos, cuya obra, Señor, fue llevada al 100% al éxito, Señor, sin que existiera ninguna imperfección. Permítenos estudiar tu palabra y exaltar tu gracia a través de lo que veremos el día de hoy. Bendice, Señor, a cada hermano, cada hermana que ha de escuchar este mensaje y ayuda a tu siervo para poder exponerlo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, pues ya hemos leído el texto y pues realmente el día de hoy vamos a tratar el tema de lo que es la doctrina de la elección. Y bueno, antes de considerar nuestro texto, a manera de introducción, hermanos, quisiera leerles literalmente algo que escribí tocante al tema del día de hoy. Y hermanos, esto que escribí debe ser también nuestro sentir cada vez que nosotros veamos a alguien tras el púlpito, es decir, cada vez que alguien predique, sea su siervo como pastor o cualquier otro predicador. Lo siguiente es lo que debemos considerar al respecto. Bueno, y para poder decirles esto, quiero comentarles que hace como 4 años, al menos en cuestión de esa doctrina, yo estaba plenamente convencido bajo argumentos aparentemente bíblicos que esta doctrina era falsa. Y bueno, también consideraba como herejes a quienes se atrevían a proclamar esta verdad como verdad y acusándolos, ¿no?, de predicar a un Dios injusto. Eso era mi parecer, y un Dios falto de amor, así yo lo veía.
E incluso con pasión yo exhortaba a los que yo enseñaba a que no se dejaran engañar por quienes enseñaban esta doctrina. Ahora, por esa razón, si alguien en este momento puede estar escuchándome y tiene el mismo sentir que yo, de todo mi corazón te entiendo. Te entiendo, no tienes idea cómo, pues porque casi 4 años, en mi caso, yo me llevé para poder entender, para poder aceptar sobre todas las cosas y creer esta doctrina. Así que si en este momento terminas este mensaje y estás molesto, o simplemente está tu corazón rechazándolo, te entiendo, pero a pesar de esto quiero que escuche lo siguiente. En primer lugar, no caigas en el error de la predisposición. Tal vez en ese momento estás pensando en quitar la grabación, y dejarlo a un lado, pasarlo solamente porque tú no crees en esto. Por favor, nunca hagas eso, nunca hagas eso. Tómate la molestia de escucharlo al menos. Y después de escucharlo, si tú pues consideras que es algo erróneo, bueno, tú ya tomarás entonces ya decidirás lo que harás con este sermón. Pero no vengas a ninguna predicación, a ningún culto predispuesto a lo que quieres escuchar o a lo que piensas escuchar. Deja que el Señor te hable. Recuerda que el Señor pues puede hablarte de diferentes formas, así que nunca predispongas tu corazón a escuchar algo antes de escucharlo. ¿De acuerdo? Considera la escritura pues mira, en la Biblia, en el libro de los Hechos 5:39, el doctor Gamaliel, respecto a ciertas enseñanzas también que para ellos eran falsas en su momento, él dijo de la siguiente forma: si esto no es de Dios, esto se desvanecerá, pero si es de Dios, nadie podrá vencerlo. No se vayan a encontrar luchando contra Dios. Este al menos es un texto que a mí me pegó en el alma, porque esto realmente, yo me encontraba luchando contra el Señor. Y bueno, si esta doctrina no es de Dios, simplemente se va a desvanecer, simplemente nunca va a causar una doctrina falsa que el nombre de Dios sea exaltado. Eso tenlo en cuenta. Nunca una doctrina falsa causará que el nombre de Dios sea exaltado. Una doctrina bíblica siempre tendrá su fin allí. Una doctrina bíblica nunca va a exaltar al hombre, siempre va a exaltar a Dios. Esa es una de las maneras por las cuales tú puedes saber si una doctrina es bíblica o no. Ahora, lo siguiente es que al exponerte este texto, mientras hablo, por favor, ora a nuestro Dios. Y si es una verdad, si es verdad lo que voy a exponerte, entonces pídele sinceramente que la puedas aceptar como verdad, que la creas, y entonces no te dé temor confesarlo. Si Dios te convence el día de hoy, no te dé temor en confesarlo. Pero si es una mentira, si es una mala interpretación, entonces, bueno, que Dios me convenza como predicador y me lleve a la verdad. Y por favor, como dijo un predicador, por amor a tu alma, deséchalo. Tienes todo el derecho de desecharlo, de hacerlo a un lado por amor a tu alma. Toda doctrina falsa, deséchala, ¿de acuerdo? Entonces, si el día de hoy tú encuentras esta doctrina como mala, o cualquiera vez que me escuches predicar, deséchalo con todo el alma, porque nadie es infalible, solo Dios y su palabra. Ahora recuerda también, en tercer lugar, que el día de hoy puede ser como la predicación de Apolos. Yo puedo hacer como Apolos, estando errado, en la cual tú como Priscila y Aquila me corrijan y me lleven a la correcta verdad. No significa que sea un hereje, significa que estuviera equivocado o no al 100% acertado. Ahora, si en alguna manera el que está en una posición equivocada a la palabra es usted, entonces, bueno, permíteme ser como Aquila y sé como Apolos entonces. Es decir, debes tomar esa humildad de aceptar que no estás en lo correcto. Sinceramente que no quiere decir que seas un hereje tampoco. Pero bueno, esto quiere decir que necesitas que el Señor arregle esa parte, que pueda corregirte,
para que puedas entonces estar completamente seguro de lo que tú crees. Muy bien, ya habiendo hablado de esto, entonces quiero decirte en último lugar en mi introducción que mi intención no es el de la contención, sino el de la edificación. Esto es algo que pues quiero que sepas. Nunca es mi intención contender contigo, nunca. No es mi intención. Mi intención es que seas edificado con la palabra de Dios y que tu alma pueda ser llevada por Dios a exaltar su santo nombre. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tienes que saber y que en nuestra iglesia, creo que en tu vida también, nuestra regla, nuestra autoridad no es ningún sistema de teología, no es ningún modo de pensar, no es ningún sistema eclesiástico, ni ninguna tradición eclesiástica, sino es la palabra de Dios, ¿de acuerdo? No debemos ser guiados por una tradición, tampoco por un sistema de teología, de pensamiento, cual sea que sea. Tenemos que ser guiados por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios apoya alguna cuestión que se hace en una iglesia o algún sistema de teología, bueno, podemos seguirla entonces. Pero si la Biblia reprueba algo, entonces también debemos reprobarlo. Decía un predicador, un teólogo también, que la doctrina bíblica solo puede ser sostenida por la palabra de Dios. La Biblia sostiene la Biblia, no necesita que alguien más la defienda, la Biblia se defiende a sí mismo. Ahora bien, vamos a considerar nuestro texto y a través de esto vamos a ver 4 puntos. En primer lugar, la presencia de la doctrina en el lenguaje bíblico. Lo segundo es que la elección es absoluta, es eterna y es fiel. En tercer lugar, que la elección es personal. Y en cuarto lugar, que la causa de la elección es la sola gloria de nuestro Dios. Una vez más, yo les invito a que a través de este mensaje, pues ustedes puedan considerarla primeramente, y si el Señor te lleva a la verdad, créela. Si Dios te afirma en tu corazón en que no es la verdad, deséchalo, así de sencillo. Ahora veamos nuestro texto, por favor. Segunda a los Tesalonicenses 2:13, en la cual dice el versículo 13: pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido, desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Una de las reglas de la interpretación bíblica es primeramente interpretarla de manera literal. Ahora, esta interpretación literal tiene que ser en base también a su propio contexto y también a lo que está, no solo el contexto inmediato, lo que está en el mismo libro, sino también en el contexto universal. Así que miren, si solamente tuviéramos este texto, consideraría como suficiente para creerla, simplemente. Pero como estamos hablando de una doctrina muy importante, no solamente debemos considerar este texto en su contexto, sino también en el contexto universal. ¿Qué quiere decir? Que si es una doctrina bíblica, la Biblia misma va a hablar en diferentes ocasiones de esta misma verdad. Por ejemplo, ustedes y yo creemos que la salvación es solo por Cristo, solo por fe, solo por gracia. Y bueno, eso lo encontramos en toda la Escritura. Desde principio a fin encontramos que la salvación es solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo. Y bueno, si esta doctrina es verdadera, vamos a encontrar entonces esto en el lenguaje de la palabra de Dios. Y bien, como también hemos visto en este texto, la Biblia en este texto es muy claro. Nosotros debemos siempre dar gracias a Dios respecto a ustedes, a vosotros, y dice hermanos, a que todos los hermanos amados por el Señor, y dice allí de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación. Si no quiere decir este texto que Dios escogió a los hermanos
desde el principio para la salvación, la pregunta es, ¿qué significa? ¿Cuál es la explicación entonces? Si Dios no escogió, ¿cuál es el significado de este texto? Seguramente podría dársele una explicación que aleja la verdad de que Dios haya escogido en el principio. Pero bueno, vamos a continuar viendo la Biblia para comprobar que lo que este texto dice es lo que el texto dice, ni más ni menos. Ahora bien, por esa razón vamos a ir a algunos otros textos que yo voy a buscar rápidamente para ir comprobando esta verdad. Así que lo primero que veamos es en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 21. 5:21 de 1 Timoteo. Y quiero hablarles que Dios también ha hecho una elección al principio de ángeles. Ahora, en el lenguaje bíblico está, y bien, vean, hermanos, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y noten esta frase, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, por cierto, no haciendo nada con parcialidad. Ahora, noten que el Dios que no hace las cosas con parcialidad, noten, Dios no hace acepción de personas, y esta es una base sólida, de hecho, para creer en esta doctrina. Él dice que hay ángeles escogidos. La pregunta es, ¿escogidos para qué? Bueno, quiero hacerles una pregunta para que nosotros podamos pensar en este momento. Ya ha existido una rebelión de ángeles. La escritura dice que la tercera parte de los ángeles, o al menos eso creemos, fue llevado o fue apartado. Satanás y su rebelión, su séquito, se rebelaron contra Dios y cayeron en pecado. Ahora la pregunta que yo les hago es, ¿qué garantiza? ¿Qué garantiza que más adelante, en la eternidad que queda, o más bien durante la eternidad, no ocurriese de nuevo una rebelión de ángeles? Escúchenlo. ¿Qué garantiza que no vaya a existir otro Satanás, o que algún ángel o Miguel o Gabriel se rebelaran contra Dios y cayeran? A lo mejor cualquiera de ustedes me diría, bueno, es porque ya está escrito que no va a existir. Ok, la pregunta es, ¿qué guarda? La respuesta es la que busco. ¿Qué es lo que guarda a estos ángeles de no caer? Bueno, yo quisiera, vamos a decir que voltear esta pregunta y vamos a aplicarlo ahora a nosotros. Tú y yo constantemente pecamos, ¿sí o no? Cada día le decimos al Señor, Señor, yo quiero serte fiel, yo quiero servirte, quiero buscar tu gloria, y lo hacemos sinceramente. Y creo que también el Señor nos cree porque nos vuelve a perdonar. Pero cuando nosotros estemos en el Señor, ya en gloria, ya con Cristo, ya en la vida que sigue, la Escritura dice que no va a haber más maldición, no va a haber más pecado. Pero bueno, recuerden ustedes que al principio, cuando Adán y Eva vivían, tampoco existía pecado. Ahora, ¿qué es lo que nos va a guardar de que no seamos los futuros Adanes, que caigamos en el cielo? ¿Qué nos guardará? Y la respuesta es que nos guardará dos cosas: el poder de Dios, y número dos, su fidelidad en nosotros, en la obra que ha iniciado en nosotros. Dios nos ha escogido para la salvación, así como escogió a los ángeles para serle fieles. Noten entonces que la razón por la cual Dios escogió a los ángeles es para que estuviesen con Él para la eternidad, ¿de acuerdo? Dios, por lo tanto, los guardó de no caer. Esa es la verdad. Dios los guardó de no caer, y estos ángeles tampoco tienen el peligro de caer en alguna rebelión, ¿de acuerdo? Porque no existirá. Los ángeles que cayeron bajo el propósito del Señor. Tal vez en este momento me digas, bueno, ¿Dios creó la maldad? No, Dios no creó la maldad, pero sí la permitió. ¿Y por qué la permitió? Para que su gloria se mostrase.
Más adelante vamos a entender bajo algunos versículos lo que les estoy diciendo, porque a lo mejor en este momento te estás enojando conmigo. Ahora, lo que quiero decirte en este momento es que Dios creó a ciertos ángeles bajo una plataforma inmutable para que ellos no cayesen ni antes, ni ahora, ni nunca. Ellos nunca caerán en pecado porque Dios los escogió para sí mismo. De esa misma forma, si ya Dios que no hace acepción de personas, Él creó a unos ángeles para no caer y a otros ángeles para caer. Esto demuestra la verdad de que Dios sí escoge. Y ahí está el texto. Dios tiene ángeles escogidos. Ahora vamos a ir a otro texto, hermanos, a Juan capítulo 13, versículo 18. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 18. Ahora dice la escritura, hablando de sus discípulos: no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañal. Ok, ahora la pregunta aquí es, ¿qué pasó primero? Primero ellos obedecieron, primero ellos fueron llamados y después elegidos, o primero fueron elegidos y luego llamados. Creo que la respuesta es universal para todos. Dios, Cristo, los escogió primero, los eligió dentro de todos los hombres que estaban allí y los eligió personalmente. Pasó con Juan, pero no llamó a Zebedeo su padre, sino llamó a Juan y a su hermano Jacobo. Pasó con Pedro y llamó a Pedro específicamente. Y Cristo los eligió a todos ellos y después los llamó. Ahora bien, me pueden preguntar entonces, ¿y Judas qué? ¿Judas no era uno de los elegidos del Señor? La respuesta es no. No, porque es lo que él dice aquí. No hablo a todos ustedes, no, porque Judas estaba ahí. No le hablo a todos, yo sé a quién es elegido, ¿ok? Y a los que he elegido, a estos también llamé. Ahora, Judas fue llamado, entonces, bueno, hermanos, es ahí donde nosotros encontramos las verdades de la palabra de Dios, las hermosas verdades de la palabra del Señor. Porque también en la escritura dice que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Ese llamamiento universal, no el llamamiento eficaz, es hacia todo el mundo. Todo el mundo ha escuchado esta frase: arrepentíos y creer en el Evangelio. Muchas personas han sido llamados en ese sentido, pero ¿por qué razón no todos acuden a este llamado? Porque hay personas que basta con que escuchen este mensaje para que vengan a los pies de Cristo. Y personas con los mismos problemas, con los mismos pecados, con las mismas situaciones, con las mismas consecuencias, no vienen a Cristo. Dos son llamados, pero ¿por qué uno viene y el otro no viene? Bueno, porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Aquí encontramos el caso de una persona que fue llamada, pero que no fue elegido. Y por esa razón Jesucristo lo está desechando también. Ahora, ¿quién es el 12º apóstol? ¿Quién es el 12º quien Cristo eligió? Bueno, Pablo dice que Él es el último de los apóstoles elegidos, al cual Cristo también llamó, y ustedes miren cómo lo llamó. Cuando Cristo lo llamó de manera eficaz, y Pablo se convierte a él y se convierte en el 12º apóstol de Jesucristo. Ahora bien, Jesucristo los eligió y los llamó. Ahora, hermanos, aquí puede surgir también una contraparte aparente, ¿ok? Y esto es que, bueno, Dios los elige de acuerdo a lo que Él sabe todo lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Así que Dios sabía que Mateo, que Juan iban a responder de manera correcta y por esa razón los escogió.
Ahora, noten lo que esta manera de pensar dice. Esto quiere decir que en base a lo que ellos van a hacer, en base a esta obra de ellos, Dios los eligió. Esta es la explicación hacia algunas partes de la Biblia. Ahora, noten esto. Si esto fuera así, entonces Dios hace acepción de personas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque entonces Dios está viendo en el futuro y está viendo quién va a creer y quién no. Y en base a la obra del hombre, a lo que el hombre va a hacer, en base a eso, Dios los está escogiendo, hermanos. Eso es acepción de personas. Dios los escoge a pesar de su brutal rechazo a esta gracia. Él va a hacer la obra que para el hombre le es imposible. El hombre no puede venir a Cristo porque no quiere venir a Cristo. No se trata de que tiene una imposibilidad física, no se trata de que no pueda ser posible que crea, no se trata de esto. Se trata de que no quiere y porque no quiere no puede. Esto es parecido, por ejemplo, a que una mujer tenga un bebé en brazos y tenga un cuchillo también en brazos y que entonces reciba la orden, clávale el cuchillo a tu bebé. La respuesta de ella va a ser ¿cuál? No puedo. Ahora, ¿por qué no puede? ¿No tiene la fuerza para hacerlo? ¿El bebé va a oponer resistencia para hacerlo? No. ¿Por qué no puede? Porque ella declara que no puede. La razón es porque no quiere. Porque su naturaleza, su instinto, el amor, el cariño, lo que sea, por esas razones le impiden hacer lo que físicamente sí puede. De la misma manera, el hombre, ¿por qué razón no puede venir a Cristo? Porque su naturaleza le impide hacer lo que intelectual, físicamente y en todo sentido sí pudiera hacer. Entonces, en ese sentido, Dios es quien hace la obra en el hombre, pero lo hace no cuando Cristo viene a él, sino desde antes de la fundación del mundo. Por esa razón mandó a Cristo a morir por nuestros pecados. Ahora, quiero comprobarles esta resistencia del hombre y la obra de Dios a pesar de la resistencia en el libro de Éxodo capítulo 3. Allí encontramos lo que es el llamamiento de Moisés. Éxodo capítulo 3, verso 10 dice: Ve por tanto, Dios le dijo, ahora yo te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: Miren, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? O sea, que encontramos aquí una excusa, Señor, no puedo ir. Pero ya vemos por qué no puede, porque no quiere, porque piensa que no puede. Bueno, él al final no quiere, no puede, piensa que no puede, así que le dice al Señor, no voy a ir. ¿Ok? Ahora vemos el versículo 11. Perdón, hermanos, el versículo, capítulo 4, versículo 1. Volteen sus hojas. Y dice de la siguiente forma: Entonces Moisés respondió a Dios diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Ahora, miren esto. Jehová le dijo: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. La echó en tierra, se hizo culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Ya saben, esto Dios hizo como señal para que Moisés crea que Dios de verdad lo está enviando y que Dios estará con él. Le da una segunda señal, enferma su mano, luego la sana. Ahora noten lo que dice el versículo 9. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás las aguas, una tercera señal, y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Ahora miren el versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en lengua. Y miren el versículo 11. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, o al sordo, o al que ve al ciego? ¿No soy yo Jehová? Vean el 13. Y le dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio de quien debes enviar. Entonces se enojó Jehová con Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que habla bien?
He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará tu corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Versículo 17, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Ahora, miren, la respuesta que Dios le dio afirma lo que les quiero tratar de explicar. Porque Dios dijo, yo conozco a Aarón. Yo sé que él habla mejor. Yo sé que él es capaz de hacer lo que yo te estoy diciendo a ti. Pero yo quiero que tú vayas porque yo a ti te he elegido. ¿Ven? Porque si Dios hubiera visto en el futuro, hubiera visto que Aarón no solo estuviera dispuesto, sino que Aarón haría el trabajo mejor, ¿cierto? Si fuera por la sola presciencia, ¿ok? Por el preconocimiento de Dios, Dios hubiera visto a Aarón y lo hubiera elegido a él entonces en base a lo que Aarón sabía hacer, ¿ok? Pero no, la elección es incondicional. No depende de algo que nosotros hiciéramos porque no hay nada que nosotros pudiéramos hacer para merecerlo. Y prueba de esto es Moisés, rebelde, contestón, indispuesto, etcétera. Y bueno, hermanos, al final Dios le dice en el versículo 7, tú lo harás. Tú lo harás porque es la obra del Señor y nadie detiene la obra del Señor. ¿Ok? Así que aunque le dio a Aarón por ayudante, pero el elegido para esta labor es Moisés. ¿Y por qué Moisés y no Aarón? Porque Dios es soberano, Dios escoge al que quiere. Nadie puede decirle, Señor, hubieras escogido a Aarón, te hubieras evitado dolores de cabeza. Tal vez Aarón hubiera hecho esto y lo otro. Miren, hermanos, el Señor hizo su obra y su obra salió perfecta. Así que, hermanos, el Señor elige a sus siervos, aunque sus siervos pongan esa resistencia, como vimos también la vez pasada. Todos resistimos a la gracia hasta que la gracia del Señor nos derrotó, nos venció y nos rendimos a sus pies. Muy bien. Ahora, bueno, después de esto, quiero que vean que en la Biblia se le habla a los creyentes, porque pueden decirme, bueno, sí, Dios escogió profetas, apóstoles, pero a los creyentes no. Bueno, vayamos a Lucas capítulo 18, versículo 7. Quiero que sea la escritura quien hable, no su siervo. Lucas 18, 7 dice de la siguiente forma. Lucas 18, 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Quiénes son estos escogidos? ¿A quiénes Cristo le está hablando? Bueno, dice el versículo 1, le refirió en parábolas a la necesidad de orar siempre y no desmayar. La pregunta es, ¿quiénes oran? ¿Quiénes son los que oran? Los judíos. No, los judíos no oraban. Oraban los judíos que eran creyentes. Aquellos que Cristo les enseñó a orar, sus seguidores, sus discípulos, como tú y como yo, somos los que oramos, los que necesitamos orar sin desmayar, orar siempre. Así que a nosotros la promesa o la esperanza que nos da es, ¿acaso Dios no nos hará justicia? Que somos sus escogidos. Ahí se encuentra esta palabra. Ahora, bueno, está bien. Vamos a pensar de que son personas judías. Bueno, vamos a notar algunos otros textos. Marcos capítulo 13, versículo 20. Marcos capítulo 13, versículo 20. Marcos capítulo 13, versículo 20. Dice la escritura, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de sus escogidos que Él escogió, acortó esos días. Creo que las dudas se van disipando. Sería algo raro que hubiera un escogido que no fuera escogido. Y dice la escritura que por causa de los escogidos que Él escogió, aclarando, se acortó aquellos días. Ahora noten el versículo 22. Dice de la siguiente forma, versículo 22, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas,
y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, porque no es posible, aún a los escogidos. Versículo 27, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Hermanos, está hablando de la venida de Cristo. ¿De quién habla entonces este texto? Díganme, ¿de quién habla? ¿De quién? ¿De judíos que están en todas partes del mundo? ¿De eso se refiere? No, no, porque los judíos no todos son salvos. No, no todos son salvos. La escritura está diciendo que juntará a sus escogidos. Bueno, yo estoy seguro que alguna explicación que se dará a esto es que, bueno, como todo Israel será salvo, que eso lo tocaremos más adelante, entonces por eso Dios los va a juntar. Ok, vamos a quitar este texto, entonces lo vamos a poner en un ladito y vamos a ir a otros textos. Juan capítulo 15. Evangelio según San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15, versículo 16. Dice la escritura, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis a mi Padre en mi nombre, en eso Él os los dé. Yo he escuchado muchas predicaciones al respecto, aplicando este texto al creyente, porque aplica este texto al creyente. Pero si el texto aplica al creyente, ¿por qué no aplica lo que Cristo dice del creyente? Tú no me elegiste a mí, yo te elegí a ti. Eso es lo que el texto dice de manera literal. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y bueno, estoy seguro que una de las cosas que se dirán es que, bueno, es que ahí están sus discípulos, los apóstoles que él escogió. Escogió a los apóstoles, pero no al creyente. Bueno, vamos a seguir leyendo. Estamos en el 15, 16. Ahora vayamos al capítulo 17, versículo 8. Dice, porque las palabras que me diste los he dado y ellos las recibieron. ¿Quiénes? Los que en ese tiempo creyeron en él y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Quiénes? Saben, aquí no hay lugar para hablar solo de los apóstoles. No, porque las mujeres que estuvieron a la pie de la cruz creyeron. Y también José de Arimatea y también Nicodemo y también otros varones creyeron en él. No solamente eran 12, 11 los que creyeron en él. Pero miren el versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, no por todos, por ellos, sino por los que me diste. Ahora, ¿quiénes son por los que ellos están rogando? No por todos, sino por los que me diste. ¿Por qué? Porque tuyos son. ¿Y por qué son tuyos? Bueno, la razón es porque Él los ha escogido dentro del mundo. Ahora, miren qué dice el versículo. Más adelante, versículo 9, ya lo leímos. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Miren el verso 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, noten, hermanos, la razón por la cual el mundo sabe que el ser cristiano es verdaderamente creer en Dios es porque los creyentes verdaderamente amamos al Señor. Ese testimonio causa gloria a Cristo, porque el mundo, aunque no está de acuerdo, aunque no quiera a Cristo, pero no puede negar que un creyente de verdad está buscando la gloria del Señor. Ahora muy bien, vayamos al libro de Colosenses. Aquí en el libro de Colosenses no hay ningún espacio para decir que se está refiriendo el apóstol Pablo a judíos o que se está refiriendo a los apóstoles. Se está refiriendo a una iglesia gentil en Colosas. Así que vamos a ver lo que la escritura dice. El libro de Colosenses,
capítulo 3, versículo 12. Dice la escritura, vestíos pues como escogidos de Dios, santos amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Ok? Ahora, en el versículo 11, por si abriera alguna duda, dice, donde no hay griego, judío, circuncisión, incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo libre, sino que Cristo es el todo y en todos, vestidos pues como escogidos. No está hablando a judíos, no está hablando a bárbaros, a escitas, a griegos, está hablando a todo aquel que ha creído. Todo aquel que ha creído es un escogido y por esa razón vestidos, o sea, su vida tiene que ser de acuerdo a lo que son. Eso es lo que el texto dice, vestidos como escogidos. No es una comparación por el contexto gramatical, no es una comparación. No es que vístanse como chinos, vístanse como lo que son. Eso es lo que la escritura dice, vestidos pues como escogidos, santos amados de entrañable misericordia, benignidad, humildad, de mansedumbre y paciencia. ¿Acaso estas características son alguien que no es de Cristo? ¿Acaso esas características son de un incrédulo? Por supuesto que no. Corresponden a la de un creyente, por lo tanto corresponde a la de un escogido. Es esta doctrina en el lenguaje de la palabra del Señor. Ahora bien, por si no hubiera alguna duda de que no está hablando a gentiles, a la iglesia en general, quiero demostrarles finalmente que la escritura habla de esto en el libro de Romanos capítulo 9, versículo 10. Romanos capítulo 9, versículo 10. Ahora, yo sé que tal vez estás luchando por dentro, yo lo sé y una vez más te comprendo. Romanos capítulo 9, versículo 10. Y no solo esto, dice la escritura, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho ni aún el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Ok. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahora, el eterno Dios de amor dice que aborreció a Esaú antes que naciese. Sí, yo sé. Una de las cosas que decíamos es que lo aborreció en el sentido de que sea el hijo de la promesa. Es cierto, pero aborrecer es aborrecer. ¿Y por qué lo hizo antes? ¿Por qué no él vio en el futuro y por qué no se dio cuenta de que Jacob iba a ser un ladrón, un usurpador, un tramposo y que en calidad, en cuestión moral, iba a estar peor que Esaú? Ambos tuvieron una vida mala. Ambos tuvieron una vida mala. Pero Dios había hecho un plan antes de que naciesen, antes de que ellos hicieran algo bueno o malo. Quiere decir que no dependía de lo que ellos hicieran, sino de Dios que llama. El Dios de amor, el Dios imparcial está haciendo esto. Ahora, vamos a ver qué dice la Escritura. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? Hay injusticia en Dios, ¿verdad? ¿Por qué lo que pensamos? Dios es injusto. ¿Por qué no les dio la oportunidad y que se lo ganen, verdad? Bueno, Dios no es injusto. En ninguna manera, dice el verso 14, verso 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere. ¿Lo ven? No depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea glorificado, sea anunciado por toda la tierra. ¿Cómo Dios lo hizo? A través de su rebelión. Dios lo creó para que Él se rebelara, para que Él se opusiese a su pueblo, para que finalmente fuese muerto, mostrando la gloria de Dios allí. ¿Dios lo hizo para esto? ¿Cómo? ¿Dios sería injusto entonces? Bueno, dice el versículo 18, de manera que de quien quiere, ¿lo ves?
porque Él es el dueño, Él es el soberano. De quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Pero tú me dirás, bueno, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Verdad? Eso es lo que estamos pensando. Bueno, entonces Faraón ya no tiene culpa. Entonces, ¿por qué Dios juzgará a alguien si Dios de por sí lo hizo para eso? Dios tiene la culpa entonces, porque Dios le echa la culpa y porque el hombre es culpable. ¿Dónde queda su responsabilidad? Bueno, antes de explicarte eso, permíteme leerte lo que dice. No estoy interpretando, estoy leyendo. Verso 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparándolos para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria? Ok. Dice el versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo judíos, sino también de los gentiles. La respuesta es sí, también de los gentiles. Miren, hermanos, soy un alfarero. Tengo una bola de masa, de barro. Tengo que hacer dos cosas. Necesito una taza para tomar mi café, pero necesito una taza para las necesidades, para el baño. La pregunta es, ¿qué parte? Yo tengo que hacer justicia, pero ¿qué parte yo voy a escoger? Hermanos, tengo que escoger una parte de masa para uno, otra parte de la masa quedará para lo otro. Si no, miren, si yo escojo la parte derecha de la masa para que yo haga la taza para mi café, en automático la otra parte de la masa quedará para qué? Para el otro uso, para la taza del baño. Ahora, la taza no se va a poner a decirme, yo no quiero hacer esto que tú has dicho. Va a hacer para lo cual fue hecho. Ahora, ninguna masa, ningún barro va a altercar contra el alfarero, porque quien tiene la decisión es el que crea, el que hace las formas de barro. Hermanos, ¿quién es el que hizo al hombre? ¿No es Dios? ¿Quién es el que hizo a los ángeles? ¿No es Dios? ¿Quién es el que hizo el mundo y su plenitud? Le pertenecemos a Dios. ¿Qué acaso Dios no tiene derecho de escoger a unos para gloria y dejar a otros para su perdición? Bueno, es que eso es injusto, es que ¿cómo puede ser posible de que Dios escoja unos para vida, otros para muerte? Bueno, entonces, ¿qué derecho tenía Dios de escoger a Israel como nación para ser una nación gloriosa y dejar a los cananeos y que los israelitas los maten? ¿Qué derecho tiene Dios entonces de dejar a unos que vivan y otros que mueran? ¿Por qué? El que no hace acepción de personas hizo esto. Miren, hermanos, lo que nos pasa muchas veces es que no acabamos de aceptar que Dios es un Dios soberano y que Él tiene la decisión de hacer lo que le plazca con lo que Él ha hecho. Dios es bueno. Miren, todos merecemos la condenación, todos. No hay ni uno que no merezca algo más que la condenación. Si el 100% de la humanidad se fuera al infierno, Dios es justo. Pero si Él en su gracia decide salvar a uno solo, eso es sola gracia de Dios. Dios en su gracia, porque es lo que dice, versículo 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, ¿cómo lo hizo? Los mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó. Él preparó de antemano para su gloria. Para su gloria, Él escogió de antemano a Israel como nación y a la iglesia como pueblo suyo. Dios escogió a la iglesia desde antes que todo fuese, para su sola gloria. Hermanos, ya hemos tardado algo, así que vamos a ir un poquito rápido. Ahora, la pregunta es, ¿dónde queda entonces el libre albedrío? ¿Dónde queda la responsabilidad del hombre? Bueno,
En segundo lugar, permíteme explicarte que la salvación es absoluta, es eterna y es fiel. En nuestro texto dice que fuimos escogidos desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La pregunta es, ¿cuándo fue el principio? ¿Cuándo fue? Cuando Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, ese no es el principio tiene que ser antes. Ahora, si nosotros recorremos el tiempo hacia atrás, vamos a encontrar un momento en donde Dios estaba solo. No había ángeles, no había humanos, no había nadie. Era solo el Señor, solo nuestro trino Dios. Y en esta hermosa, perfecta Trinidad en la eternidad, nuestro Dios escogió y trazó el plan de lo que iba a ser. En el lenguaje de la Escritura parece incluso que Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir que desde antes que el mundo fuese, ya estaba establecido que Cristo muriera. Escúcheme bien. Si estaba establecido que Cristo muriera, estaba establecido la necesidad por que Cristo muriera. ¿Por qué moriría la segunda persona de la deidad si no fuera por una causa? Esto quiere decir que desde el principio el plan fue también que exista el pecado. Dios no puede pecar, así que Dios tiene en su plan también hacer criaturas que hagan posible esto. Los ángeles que caigan, Satanás que caiga para que exista un tentador, crea una pareja de hombres, un hombre y una mujer sobre la misma plataforma mutable que hizo a los ángeles que cayeron para que cayese. Escuchen bien, Dios permite que el hombre caiga, por eso él estaba observando todo y no hizo nada. Piénsenlo. Por favor, piénsenlo por un momento. El Señor estaba allí cuando Satanás estaba hablando con la mujer. Si su plan no hubiera sido que el hombre cayese en pecado, Él hubiera intervenido en ese momento, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque ese era su plan. Ese era su plan. ¿Para qué? Para poder mostrar su misericordia. Hermanos, ¿cómo Dios mostrará su misericordia si no fuese por el hecho de que exista el pecado? Esto no lo hace a Él el autor del pecado, pero sí aquel que permitió la existencia de la maldad para sus santos y perfectos propósitos. Ahora es de mañana aquí donde estoy grabando y no veo las estrellas porque se necesita la oscuridad de la noche para contemplar lo hermoso de las estrellas. En la luz no se puede contemplar la luz, ¿ok? Entonces, en la luz del Señor, a ese esplendor de su gloria y su gracia, a sus criaturas no pudiera ser notable a menos que exista la oscuridad que nosotros somos los culpables. Nosotros hicimos esa oscuridad, pero la gloria de Dios resplandeció sobre la oscuridad, aunque nuestros pecados son muchos. Su gracia sobreabunda a nuestros pecados. Ahora, la Escritura dice que esto fue hecho desde el principio y de hecho el libro de los Efesios nos confirma esta verdad. Dice la Escritura en el libro de Efesios capítulo 1 verso 4, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto quiere decir que el propósito es absoluto. La elección es para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, para que esto sea posible, vean, Dios toma, esto es más poderoso que hacer el mundo, porque Dios hizo al mundo de la nada, pero Dios toma al hombre pecador, echado a perder, y de esto hace una nueva criatura conforme y lo lleva para ser conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Esta obra es una obra poderosa y una obra perfecta porque incluso nosotros no queremos y en nuestra voluntad Él hace su voluntad. Entonces lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Dice verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,
por el puro afecto de su voluntad. No dice por lo que nosotros hicimos o haremos, sino porque Él quiso. No encuentro ningún otro punto aparte de esto. Él, porque quiso, lo hizo. Es innegable esta doctrina. Él, porque quiso, Él predestinó para que seamos santos. Ahora, Él lo hizo no en base a lo que nosotros haremos o hicimos, sino en base a su voluntad, a su plena voluntad. Ahora bien, vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Dice la escritura de la siguiente forma: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida y del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El libro de la vida. La pregunta ¿es un libro escrito o es un libro escribiéndose? Yo sé que en algunos coros se sugiere que cuando una persona viene a Cristo, su nombre es inscrito en el libro de la vida del Cordero. Ahora, hermanos, hay personas que no han sido salvas. Y aquí ya aparece algo que ya está escrito. Esto quiere decir que Dios, Él ya ha escrito este libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Insisto, hermanos, si dice que el Cordero, el plan desde antes de la fundación del mundo es que fuera inmolado, entonces ya puede ser posible el pensar que va a ser inmolado para pagar el precio por su esposa, la iglesia del Señor. La iglesia que por su sangre fue comprada. Así que el nombre de la iglesia, el nombre de todos los que conforman la iglesia, todos los creyentes del mundo en todos los tiempos, ya está registrado en los cielos. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo lo sabemos? Porque dice la Escritura en nuestro texto que somos escogidos desde el principio mediante la santificación, es decir, mediante el apartar del Espíritu. El Espíritu nos aparta, ¿ok? Nos aparta. Ahora, este fue el medio para que nosotros sepamos y se cumpla la elección de nuestro Dios, dice la Escritura, por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahora, hermanos, por favor, necesitamos saber que la elección es incondicional, pero la salvación no. La salvación es condicional. ¿Cuál es la condición para que seamos salvos? La condición es que creamos en la verdad. Creamos en el Evangelio con fe y arrepentimiento. Así somos salvos. Una persona no es salva porque fue escogida, es salva por creer en el Evangelio. Pero esta persona cree en el Evangelio porque fue escogido por Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, quien conoce, Él sí conoce porque Él es quien lo hizo. Él es quien viene al pecador para santificarlo mediante el creer en el Evangelio. Recuerden que la fe es un don que Dios da. Recuerden ustedes que el arrepentimiento es un fruto de la fe a sí mismo. El hombre cree. Hay hombres que no creen. Hay hombres que creen. Pueden ver a dos personas. Le predicas a los dos. Uno cree y el otro no. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el otro no cree? Porque él no quiere. Exacto. No quiere. Porque el otro sí quiso. Es la pregunta. Si todos, dice la Escritura, nadie busca a Dios. La respuesta es porque el Espíritu Santo soberanamente obra en el quien Él quiere. ¿Y en quienes quiere? En los que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Ahora bien, hermanos,
El Espíritu es el que da esa regeneración. No lo olvidemos, hermanos, es su obra, pero esta obra se hace mediante la predicación del Evangelio. Así que esta doctrina no es una licencia para decir, pues como Dios ya lo va a hacer, pues que lo haga como quiera. No importa, no necesitamos predicar el Evangelio, absolutamente no, sino todo lo contrario. Necesitamos predicar el Evangelio porque sin la predicación del Evangelio el mundo no conocerá a Cristo. Así de sencillo. Miren, la Escritura dice que aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán en aquel en que no han creído? No lo invocarán. ¿Cómo creerán si no han oído? Tampoco creerán. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? No oirán, porque no hay quien les predique. Es tu tarea, es tuyo y mío. Es predicar este evangelio, pero la obra de convencimiento no es tuya ni mía, es del Señor. Es del Señor. Y Él lo hace con quien Él quiere. Cuando tú y yo vamos a predicar al evangelio a alguien, sí o no, oramos para que Dios le hable, ¿cierto? ¿Y por qué oramos? Porque Dios lo hace y Dios no lo hace. Él lo hace cuando Él quiere. Por esto oramos. Mira, hermano, si Dios obrara en el corazón de una persona, ¿no piensas que Él vendría, doblegaría sus pies y su corazón ante Él? ¿No crees que Dios sea poderoso para traerlo a la fe? Por esto ora, ¿cierto? Por eso oramos por el pecador. Si el hombre tuviera la final decisión, no oraríamos a Dios, le insistiríamos solamente a Él. Pero no es el hombre quien tiene la final decisión. Es Dios quien obra en su corazón. Y cuando Dios obra en su corazón, entonces el hombre voluntariamente viene y decide por Cristo. No me elegisteis a mí, yo os elegí a vosotros, dijo Cristo. Ahora bien, vamos a ver Romanos capítulo 8, versículo 29. Vamos un poquito más rápido, hermanos, porque ya el tiempo ya es bastante. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Ahora miren lo que la palabra del Señor dice. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué nos predestinó Dios? ¿Para qué nos escogió? ¿Para qué nos eligió? Para que fuésemos hechos conformes a la imagen del Señor Jesucristo. Ahora bien, dice el versículo 30, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó también glorificó. Ahora muchos leen así. A los que justificó, entonces a estos predestinó, ¿no? Así dicen algunos, ¿no? Que Dios sabía quién iba a creer y porque sabía que iba a creer, entonces en base a eso los predestinó. No dice la Escritura esto. La Escritura dice que los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahora, estoy plenamente seguro, porque yo también así pensaba, que nosotros decimos que por la presciencia de Dios es que Dios los predestinó. Mira, aquí lo dice. Ahora, hermanos, miren, tenemos que pensar en lo que dice la Escritura antes de afirmar algo que la Biblia no dice. Porque si fuera por la presciencia de Dios, la pregunta es, ¿a quién Dios no conoce? ¿A quién Dios no conoce? Mira, en el Sermón del Monte, Cristo dijo a los falsos maestros, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, etc. Pero su palabra hacia ellos será, nunca, nunca les conocí. Apartaos de mí. Ahora, de acuerdo a la presciencia, a la omnisciencia de Dios, ¿Dios los conocía? ¿Cristo los conocía? Hermanos, la Biblia dice que Dios conoce a todas las estrellas y llama a cada una por su nombre. ¿Que no conoce a estos hombres también? Claro que sí los conoce.
Entonces, este conocer que Cristo habla no es un conocer de presciencia, no es un conocer de su omnisciencia, ¿ok? Ahora, hermanos, la pregunta es ¿qué significa? Miren, si nosotros basáramos esta frase en la presciencia, diríamos de la siguiente forma. A los que antes él sabía quiénes eran, los predestinó entonces. Estamos hablando de un conocimiento, pero este conocimiento Dios lo tiene todo, porque miren, dice a los que antes conoció, nunca dice lo que conoció de ellos antes. ¿Ven la diferencia? Si la escritura dijera a las personas de las cuales Dios conoció lo que harían, esto fuera otra cosa. Pero miren, porque a los que antes conoció, esto está hablando de manera individual y particular, las personas que conoció, entonces no está hablando de un conocimiento de su omnisciencia, su presciencia. Quiero que quede bien claro esto. No está diciendo que hay personas que yo no sé quiénes son. Yo no sé quiénes son. ¿Ok? Porque Dios sabe quiénes son todos. Dios conoce todo. No se trata de su conocimiento perfecto. No se trata de esto. Se trata de un conocer diferente. Dios conoció de una manera diferente y estoy seguro que es de la misma manera que habla en el libro de Mateo capítulo 7. A unos conoció, por lo tanto los predestinó, pero a otros no los conoció. No los conoció. Y por eso se van a ir al infierno. Ahora, ¿a qué se refiere esto, hermanos? No se refiere que Dios conozca lo que haremos. Se refiere a que Dios nos conoce a nosotros. Hermanos, yo les conozco a ustedes, al menos a los que son de mi iglesia. Y yo los amo, yo les amo con todo mi corazón. Yo no deseo un mal para ustedes, yo les amo. Pero ¿por qué les amo? Porque yo les conozco. Yo he tratado con ustedes, he convivido con ustedes y ustedes conmigo. Hay una relación entre ustedes y yo. Y por eso hay este amor. Al menos estoy seguro que de mi parte es ustedes y sé que también de parte de ustedes hacia mí. Ahora, cuando la Escritura dice que Cristo nos conoció, se trata de que Dios tiene una relación contigo desde antes que todo fuese. Yo no sé tú, hermano, pero yo me gozo en saber esto, de que antes de que Dios crease el mundo, Dios lo hizo pensando en la gloria de su Hijo, mostrado también en nosotros. Tú y yo estábamos en la mente de Dios antes que todo fuese. Y antes que todo fuese, Dios nos amó. Dios te amó a ti, mi hermano. Dios te amó a ti. No te amó por lo que tú irías a hacer. No te amó por lo que tú has hecho o no has hecho. Dios te amó a ti. Porque Dios te hizo a ti para mostrar en ti su gloria y su eterno amor. La elección es absoluta, es eterna, pero también es fiel. Hermano, que Dios nos ame eternamente significa que no ha existido un punto en la historia donde su amor ha menguado por nosotros. Su amor permanece intacto por nosotros a pesar de lo que nosotros hicimos para alejar su amor de nosotros. ¿Cuántos intentos tú y yo hicimos para alejar su amor de nosotros? Pero su amor es eterno. Y porque su amor es eterno, Él nos amó y nos sigue amando y nos seguirá amando hasta la eternidad. Y por eso mandó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y por eso Él se encargó de llamarte de manera eficaz. Y por eso tú estás sentado viendo una predicación.
Por eso no estás viendo una película. Por eso prefieres a Cristo en lugar de preferir a Satanás y al mundo. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ahora, vamos a leerlo de esta forma. Dice el versículo 29, porque a los que antes amó, ¿ok? A los que antes amó, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesús. Qué gloriosa es la palabra del Señor. Ahora, hermano, una de las razones por las cuales es difícil no creer, sino aceptar esta doctrina, es porque quita absolutamente toda aportación humana a la obra de la salvación. Hermano, contéstame con todo tu corazón. ¿La obra de Dios es 100% su obra? ¿O el hombre tiene parte que ver en ello? El hombre tiene la decisión final. Hermano, esto no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña es que la salvación le pertenece a Jehová. Así lo declara la Biblia. Jehová es el único Salvador. Él es el suficiente Salvador, quien levanta al muerto de su tumba, quien rescata al perdido, quien libera al esclavo. El hombre no puede hacer nada porque no quiere hacer nada por él. Pero Dios, hermano, es el fiel que hace todo por el hombre. La salvación es una obra completa del Señor. ¿Dónde está la gloria para ti? Dime. Si la obra dependiera, aunque sea un 1% de ti, entonces la salvación sería 1% tuya, la gloria, 99% la gloria de Dios. No, hermano, tú sabes que no. La gloria es 100% para Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo y con la Biblia, verdad? Quiero decirte una última cosa. Si el gobierno me regalara una despensa, pero yo tuviese que pagar 20 pesos por esa despensa, entonces esa despensa no es 100% un regalo. No, porque me costó al menos un poquito, casi nada, pero me costó un poco. Así que yo puedo exigirla porque yo ya pagué, poco, pero pagué. La minoría, pero pagué, y por eso puedo exigirla. ¿Puedes tú hacer eso con la salvación? Tienes la dignidad de venir ante Dios a reclamarle tu salvación, a exigirle la salvación a Dios. Hermano, tú y yo rogamos por esa salvación. Y la única razón por la cual nos lo dio es por gracia. Porque así lo dice la Biblia y yo sé que estás de acuerdo conmigo. Y si estás de acuerdo conmigo, entonces la salvación es 100% de Dios y la gloria es 100% para Dios. Hermano, por esto esta doctrina es difícil de aceptar porque le quita toda la gloria al hombre y la Biblia lo atribuye 100% a nuestro Dios. Ahora, hermano, la elección en tercer lugar es personal. Nos llamó mediante el Evangelio, dice la Escritura. En una ocasión, un buen maestro, dijo que Dios no eligió a personas, sino a naciones. Dios escogió a Israel. Ahora, mira, hermano, usando un poco la lógica, si fuera un crimen escoger a una persona, ¿tú no crees que sería un crimen mayor escoger a una nación? ¿Y por qué? Porque ¿qué son las naciones sino personas? Dime, si dijeran, por ejemplo, va a venir una bomba atómica y va a matar a todo México, tú dirías, está bien, la bomba va a matar a México, pero no a mí. México se conforma de mexicanos, ¿ok? Israel se conforma de israelitas. Así que si fuera un crimen escoger a una persona, sería un crimen mayor escoger un grupo de personas. Ahora, hermano, Dios ha hecho esta elección de manera individual. Y, hermano, te lo compruebo de la siguiente forma. En el libro de Isaías 43, Cristo le dice a Israel, eres una nación escogida para mí, por lo que di naciones por ti, di reyes por ti. Y lo comprueba la historia de la Biblia porque cuando Dios quiso poner a su pueblo en Canaán, Dios tuvo que sacar a Canaán de allí. ¿Lo ves? Dios aborreció a una nación y dijo, Dios, no quede ni uno de ellos vivo, mátalos. Yo te apruebo que los mates para que tú vivas. Dios mató a muchos de esos pueblos con abejas, con leones, con fieras, con ejército. Hizo que se maten entre ellos para que su pueblo viva. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué?
el Dios eterno de amor hizo esto? Hermano, porque Dios amó a Israel de una manera especial, no como amó universalmente, sino de una manera especial. Dios ama al mundo, sí, hermano, así lo dice la Biblia, pero a sus escogidos los ama de una manera especial, de tal forma que los llamó, hizo todo lo que hizo por nosotros. Él dio a su propio Hijo para que nosotros pudiésemos ser salvos. Mira, hermano, Dios no hizo posible solo la salvación. Dios hizo llegar la salvación a ti y fue eficaz contigo, como conmigo, como con todos los que han de creer por la palabra de nosotros también. Ahora, hermano, un predicador dijo al respecto: hay quienes dicen, Dios es cruel cuando elige a uno y pasa por alto a otro. Entonces yo les preguntaría, ¿hay alguien el día de hoy que desee ser santo, que desea ser regenerado, que desea abandonar el pecado y caminar en santidad? Si alguno dice, yo quiero, entonces Dios te ha elegido a ti. Sin embargo, si otro dice, no, yo no quiero ser santo, no quiero dejar mis pasiones, mis vicios, entonces, ¿por qué te quejas? Entonces, lo que Dios, si dices tú, si Dios no te hubiera elegido a ti, entonces no te gustaría de acuerdo a lo que has confesado. Si tú no quieres ser santo, ¿por qué te preocupa que Dios no te haya elegido? ¿De qué te quejas? Si Dios te hubiera elegido, tú aborrecerías esa elección, porque tú no quieres lo que Dios quiere para sus elegidos. Dios quiere santidad. Ahora, si tú amas la santidad, entonces gózate porque Dios te ha elegido. ¿Ok? Ahora, supongamos que un hombre va por la calle y dice, qué lástima que no hay un asiento disponible en el templo para mí, para poder oír lo que ese hombre dice. Ahora, supongan que dice, bueno, odio a ese predicador, no puedo soportar esa doctrina, pero aún así, qué lástima que no haya un lugar para mí. No suena lógico, ¿verdad? Es incoherente completamente. Si una persona dice, qué lástima que no hay un lugar para mí, es porque anhela estar allí. Un elegido es alguien que tiene hambre y sed de justicia, que anhela, diría, ¿por qué alguien no viene a predicarme? Y que cuando viene el predicador, él cae a los pies de Cristo porque Dios le ha escogido para la santidad. Pero alguien que no lo es, hermano, va a aborrecer la santidad, va a aborrecer la obra del Señor porque Dios no lo ha dejado para que él vaya y caiga por su propio peso. Ahora, la Escritura dice, por ejemplo, a Israel, yo no te elegí a ti porque seas una nación buena, sino que eras el más insignificante de todas las naciones. Te elegí por amor a mi nombre. Dice Deuteronomio 7, 6 al 8, por favor léelo. Dios no escogió a Israel porque sea algo o porque fuera algo. ¿Ya viste la historia de Israel? ¿Ves que es pura gracia? Es tu misma historia, mi misma historia. Pura rebeldía y pecado. Solo por su amor es que Dios nos ha escogido. Por eso, en cuarto lugar, la causa de la elección es la sola gracia de Dios. Dice el final de nuestro texto, para alcanzar gloria en Jesucristo. ¿Ok? A fin de escoger un grupo selecto, Dios envió a Jesucristo para alabanza de su gloria. En Efesios 1, 3 al 6. Efesios 1, 3 al 6. Quiero que vayamos a este último texto. Dice, 1, 3 al 6. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo.
Hermanos, la escritura dice ahí que para la alabanza de la gloria de su gracia, entonces Dios desde antes de la fundación del mundo escogió en Cristo a su propio pueblo. Hermanos, miren, para finalizar, quisiera ayudarles con lo siguiente. Una de las razones por las cuales rechazamos todavía, a pesar de las pruebas bíblicas, esta verdad es por nuestro concepto del pecador y del pecado. ¿Ok? Un predicador puso este ejemplo que quiero ponerles también. Todos creo que hemos visto o hemos escuchado de una película llamada El Señor de los Anillos. Ahora, hay unas criaturas que salieron de la tierra o algo así, que se llamaban los orcos. Eran como criaturas, como monstruos, creados por maldad, hechos en maldad, por lo cual, ¿qué esperamos? Pues que sean malvados. Y sí, malvados. Ellos querían matar a todos sin ninguna piedad. Ahora, hermano, por esa maldad, cuando los protagonistas de la película mataban a los orcos, nadie de ustedes lloró por ellos, ¿cierto? Nadie sintió tristeza porque mataban a los orcos. Antes te regocijabas y querías que maten a todos y que al final siempre maten al malvado, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Por qué queremos que maten al malvado? Porque es malvado por su maldad. Hermano, ¿sabes la razón por la cual piensas que Dios es un Dios cruel cuando Él deja caer por su propio peso a muchos y finalmente ser enviados al infierno? Es porque nosotros lo miramos con nuestros propios ojos y no con los ojos de Él. Él es santo y puro, y en el día del juicio Él quitará toda su gracia de las personas en ese momento. Y entonces veremos lo que realmente son las personas. Si Dios retirara su gracia de ti, quedaría un monstruo, hermano. Tú tal vez me miras, me amas, pero me amas por lo que Cristo ha hecho en mí. Pero si Dios quitase su gracia de mí, tú verías un monstruo, me odiarías y quisieras que muera y me vaya al infierno. Hermano, cuando la justicia del Señor se cumpla en aquel día las voces serán: santo, santo, santo. Todos tus juicios son fieles y verdaderos. Hermano, en el infierno las personas no están arrepintiéndose, las personas están blasfemando su nombre. En el día del juicio las personas no estarán llorando de arrepentimiento, estarán blasfemando el nombre de Dios para finalmente ser arrojados al infierno. Hermano, todos merecemos esto. Si Dios quitara su gracia de nosotros, seríamos unos monstruos. Mira tu vida antes de conocer a Cristo. ¿Sí o no te desprecias por eso? ¿Sí o no desprecias tu vida antes de Cristo? Porque es tu vida antes de su gracia. Pero ahora eres lo que eres por su gracia. Y hermano, quiero decirte que lo que tú eres fue predispuesto, fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. Si algún día estaremos en tu presencia para alabar su nombre de manera eterna, es porque Él así lo quiso desde antes de la fundación del mundo. Tal vez tu lucha mayor esté en que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Si lo hiciera, entonces Él viera en el futuro y viera lo que haríamos y en base a esa obra nos escogería. Dios no hizo esto. Dios nos escogió a pesar de que Él sabía que todos le íbamos a rechazar. No hubo nadie en la historia que Dios viera nuestra aceptación hacia Él. No, todos le rechazamos. Tú también. No importa que hasta de edad pequeña tú viniste a Cristo. Puede ser que de niño tú viniste a Cristo. Pero aún así hubo un tiempo en donde tú le rechazaste. Y aún en tu vida cristiana, muchas veces tú rechazaste esta gracia. Escogiste a la maldad antes que a Cristo. Pero si Dios no hubiera trazado ese plan desde antes que todo fuese, si Dios no te amara eternamente, Dios te hubiera dejado a tu suerte. Dios no lo hizo contigo. Mis ovejas oyen mi voz, me conocen y me siguen. La razón por la cual tú seguiste
es porque tú eres oveja del Señor. Dice Cristo, hermano, que ustedes no creen, le dijo a los fariseos, porque no son mis ovejas. La razón por la cual no creen no es porque no son sus ovejas. No dice, no son mis ovejas porque no creen, sino no creen porque no son mis ovejas. ¿Ves la diferencia? La razón por la cual tú creíste, hermano, es porque eres una oveja del Señor. La razón por la cual tu vecino no cree es porque tal vez no sea una oveja del Señor. Hermano, finalmente tú y yo no sabemos quiénes son, ni tienes que preocuparte por eso. Eso es algo que está en la soberanía y en la mente del Señor. Preocúpate por hablarle del Evangelio a todo el mundo. Predícales y predícales con autoridad de que todo aquel que cree será salvo. Predícale así. Si tú crees en Cristo, si tú crees en Él, si aborreces tu pecado y te arrepientes, tú serás salvo. Con toda autoridad predícalo. Porque la elección, eso es una obra de la plena soberanía y gracia de nuestro Dios. Lo tenemos que conocer para que tú sepas que si tú le predicaste 20 años a alguien y ese alguien murió en sus pecados, hermano, no fallaste tú, ni falló Cristo, ni falló su evangelio, ni falló el Espíritu Santo. ¿Ahora entiendes? La obra es del Señor. Por eso cuando tú le predicas a alguien y esta persona cree en Cristo, no es porque tú eres un buen predicador, no es porque tú eres un buen expositor de la palabra, es porque la obra es 100% de Dios y Dios la hace eficaz en todos sus escogidos. Quiero que oremos y que el Señor obre en tu corazón así como el mío. Padre, Señor, es tu palabra quien puede convencer, Señor. Yo no soy nadie para poder meter la palabra en cada corazón. Señor, yo estoy convencido de esta doctrina por tu palabra. No porque alguien me lo dijo, porque alguien me lo predicó. Tú sabes cuánto tiempo luché contra esto. Y yo estoy convencido por tu palabra. Señor, por favor, obra en cada corazón, Señor, y que sea tu Espíritu Santo quien obre en cada corazón. Para gloria y honra de tu Hijo Jesús te lo ruego. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos primeramente este fin de semana para la siguiente predicación. Dios les bendiga.